allí con la policía uniformada. Eso lo podemos ver. Señor céntrese no, que hay igualdad de armas. Aquí no hay igualdad de armas. ¿Qué considera usted que ha hecho el Ministerio Público? Está agregando contenidos que entiendo yo que se refiere a una documental diferente y lo está agregando como si se tratase del contenido de esta documental. Habla incluso de las rondas campesinas. En ese documento no habla nada de rondas campesinas. Si nos limitamos al documento no dice eso. Trata de una interpretación distinta al documento. Tampoco es conveniente. Y aparte no redundar y no traer información que no tiene nada que ver con el caso. Y el fiscal pues fue cómplice de eso y no objetó, es asunto propio y exclusivo del fiscal. No es correcto lo que usted ha hecho porque nos está poniendo en una situación como tribunal. Está haciendo referencia a reservistas del etnocacerismo. ¿Qué significa esto? Significa de que conforme hemos advertido del mensaje a la nación que ha sido oralizado ante esta instancia, se hace alusión a conglomerados, el llamamiento de las instituciones de sociedad civil, asociaciones, rondas campesinas, frente de defensa y sectores sociales a respaldar esa decisión, conforme lo menciona en su mensaje. Objeción, señorita magistrada. Disculpe, objeción. Sí. A esta de la misma última... forma. A ver, perdón, en orden. Ya leí la doctora. lectura. Sí, respecto a esta última línea que acaba de pronunciar el representante del Ministerio Público, está haciendo alusión, entiendo, de forma conjunta con otra documental. Lo que está señalando no lo veo en el documento. Esta documental no contiene lo que acaba de señalar el representante del Ministerio Público. Está cambiando la línea sí. y argumentando además. ¿Me permiten igualdad de armas? Señora, en la sesión anterior, momentito, por favor. A ver, un ratito. En la El sesión fiscal y anterior, luego le consigue. mi despacho ha sido bastante indulgente con las partes procesales y ustedes han podido apreciar que la misma defensa de la doctora Lozada Morales, cuando ha hecho alusión a los documentos, ha establecido argumentaciones, ha establecido otras documentales, otras pruebas e incluso ha hecho mención al plan Coricancha cuando efectivamente esa documental no estaba siendo materia de oralización. Y debo dejar también constancia que he terminado de dar la lectura. Ellos tendrán la oportunidad de hacer la refutación respectiva. Considero muy respetuosamente, si el Ministerio Público no objeta las apreciaciones que hacen los demás sujetos procesales en relación a las piezas procesales, lo hace con una finalidad de determinar una línea de igualdad de armas. Si ellos objetan mi apreciación de este término de reservistas, etnocaceristas, pues lo harán en su momento, no a través de una objeción. Y muy respetuosamente le digo a la doctora que si el día de ayer también ha tenido ese tratamiento, nadie le ha objetado y consideramos muy respetuosamente que se debe desestimar esa objeción. Bien. Señora juez, si A me ver, permite, por aquí favor. el doctor Arizaga. Señora juez, sí, a ver, tengan nuevamente ustedes muy buenos días. Pasa lo siguiente, estamos en la sesión del día de hoy. El día de ayer es un tema de ayer y el fiscal también tiene su momento y su oportunidad para, si es que de repente ve que no se cumplen ciertas técnicas de litigación o el desarrollo normal del juicio, pueda pues plantear una objeción. Personalmente yo planteo objeción, ¿por qué? Porque no puedo ser cómplice a una mala interpretación de la lectura de la prueba documental. El artículo, señores jueces, 383 señala respecto a la lectura de prueba documental. El 384 habla respecto a lo que es el trámite de la oralización. En el inciso 1, y termino con esto, dice: la oralización tendrá lugar cuando indistintamente lo pide el fiscal o los defensores. La oralización se realizará por su orden, indicándole al fiscal, continuando el abogado del actor civil, del tercero civil y culminando el abogado del acusado. Y esta parte me interesa mucho. Quien pida oralización indicará el folio o documentos y destacará oralmente el significado probatorio. Destacar oralmente el significado probatorio no se puede entender por argumentar. Entonces, no es posible, señores magistrados, si bien es cierto el señor fiscal dice igualdad de armas, ustedes lo permiten, una cosa es, o un objeto es leer el documento y la utilidad, y otra cosa muy distinta es utilizar un alegato conclusivo que va al final, en los alegatos de cierre de clausura, para poder argumentar aquí. Entonces yo les pediría a ustedes, por favor, que sí se exhorte a Fiscalía y repito, estamos en la sesión del día de hoy. Si es que ayer colegas argumentaron y el fiscal pues fue cómplice de eso y no objetó, es asunto propio y exclusivo del fiscal. Personalmente no puedo ser cómplice de una mala interpretación de la lectura de la prueba documental. En ese lineamiento culmino
solicitaría a vuestra judicatura, se exhorte a Fiscalía que se limite, y esa es la palabra, limite a únicamente la utilidad del documento. Porque si vamos a hablar de argumentos y de lo anterior y darle una interpretación a una palabra, porque es lo que ha dicho, habla sobre una palabra y dice, y eso con lo del discurso y lo de la rebelión quiere decir, eso no es la lectura del documento que nos enseñan tanto en las aulas académicas, universitarias y de posgrado. Muchísimas gracias. A ver, doctor. Sí, señora magistrada, solo para adherirme a lo que han dicho ya, creo que ha sido concreto, más me baso yo en que hemos escuchado que cuando hace la interpretación del documento habla incluso de las rondas campesinas. En ese documento no habla nada de rondas campesinas. Si nos limitamos al documento no dice eso. Trata de una interpretación distinta al documento. Si la interpretación va al documento, ¿cómo vamos a hablar de las rondas campesinas? A eso voy, que se limite al documento, al horario del documento, quién firme el documento, qué trascendencia. Y también vuelvo a reiterar, bueno, eso ya lo voy a hacer para cuando me toque a mí argumentar esta pieza procesal. Señorita magistrada, si me permite responder lo último que ha señalado el señorita representante juez, del a ver, Ministerio Público, antes- muy concretamente, para Antes, poder... por favor, para culminar con las... A ver, el doctor y luego... Sí, está bien, no hay problema. Muchas gracias. Solamente para adherirme a lo mencionado por los colegas, el representante del Ministerio Público conoce las técnicas de litigación y conoce la etapa en la cual puede objetar, oponerse a que las partes, si están introduciendo algún dato adicional o algo que no esté dentro del documento, objetarlo en su momento. Lo demás ya lo han dicho mis colegas. Muchas gracias. Sí, Bien, puntualmente... solamente para poder responder lo que ha señalado. Esta defensa en la documental anterior es falso que haya argumentado. Cuando se me corrió traslado para realizar el valor probatorio, porque se supone que estamos en ese estadio conforme al trámite de la oralización, y que bien lo ha dicho la defensa anterior respecto a la base legal en referencia al trámite, esta defensa se refirió al valor probatorio respecto y concatenado con las declaraciones. Porque han venido testigos a declarar. Eso es una cuestión muy diferente a que yo coja un extracto, una línea de una documental y diga, esto significa tal cosa, producto de un contenido de otra documental. Eso es tergiversar, en todo caso, el contenido de una documental, y eso es lo que esta defensa está objetando. Objeto, no que esté no que esté dándole un valor probatorio, porque eso obviamente está permitido y esta defensa lo ha hecho. Sin embargo, no es equiparable a lo que ha señalado el Ministerio Público. ¿Qué considera usted que ha hecho el Ministerio Público? Está argumentando, señorita magistrada, respecto a lo que significa o no una palabra que no corresponda a esta documental. Lo que significa o no, eso no es objeto de esta documental. Está agregando contenidos que entiendo yo que se refiere a una documental diferente y lo está agregando como si se tratase del contenido de esta documental. O sea, está adhiriendo el contenido de otra documental para darle el significado a una palabra. Eso no es parte del valor probatorio, señorita magistrada. A ver, señor Torres. Señorita magistrada, con muchísimo respeto al colegiado y a la fiscalía, yo pensé que en un proceso penal una parte no puede hablar cualquier cosa, porque aquí, no, con todo respeto al señor fiscal, al dar lectura a este documento, ha hablado un montón de cosas, de consecuencias que tendría este documento, que no consta allí. Aquí no consta, como se ha dicho, las rondas campesinas. Aquí no consta que se ha cerrado el Congreso ni nada por el estilo. Pero algo más. El señor fiscal, insisto con mucho respeto, ha hablado de igualdad de armas. Yo en ningún momento he visto aquí que hay igualdad de armas, eso no hay. Porque incluso se ha mencionado al common law, que el civil law tampoco puede ser diferente. Se presume al procesado que es inocente. Tiene que haber igualdad de armas. ¿Cómo es que aquí vamos a hablar de igualdad de armas cuando el presidente y la procesada señorita Betsy Chávez están conjuntamente allí con la policía uniformada? Eso lo podemos ver. Señor Torres, céntrese al asunto. Me estoy centrando a lo que ha manifestado el señor fiscal. No, pero... No, que hay igualdad de armas. Aquí no hay igualdad de armas. Bien. ¿Dónde está el peligro de la violencia de los dos procesados aquí o de que se puedan fugar aquí? Si se presume la inocencia, entonces
la presencia de la policía tiene que ser muy discrecional. ¿Por qué? Porque se le tiene que presumir inocentes, ¿no? Al hacer esto, lo que se está haciendo es presumir a los culpables, y eso no es correcto. Muchas gracias. Las defensas, en este caso la defensa del señor Lozada, la defensa del señor Huerta Oliva, la defensa de la señorita Chávez Chino y del señor Castillo, han postulado una objeción respecto de, luego de oralizado el documento por parte del Ministerio Público, considera que el Ministerio Público está argumentando, está yendo más allá de lo que dice el documento, y eso no es correcto de acuerdo a las normas pertinentes sobre oralización de prueba. El Ministerio Público, por su parte, al correr el traslado, ha señalado de que está realizando el aporte probatorio, y en este caso está relacionándolo con otros documentos o prueba que se ha actuado, como así lo han hecho las defensas en este plenario anteriormente. Sobre el particular tiene que señalarse lo siguiente. Como dijimos, la oralización de pruebas se rige por lo que dispone el artículo 383 y 384. El artículo 384, en la parte que nos interesa, señala: quien pida oralización indicará el folio o documentos y destacará oralmente el significado probatorio que considere útil. 4. Una vez que se concluya la lectura, el juzgador concederá la palabra por breve término a las partes para que, si consideran necesario, expliquen, aclaren, refuten o se pronuncien sobre su contenido. En este caso, el documento ha sido leído. El Ministerio Público está postulando el aporte probatorio desde la perspectiva de su tesis. Ahora bien, el aporte probatorio, de alguna manera, por lo menos mínimamente, importa interpretar. Y cuando uno interpreta, tiene que hacer algún tipo, eventualmente, de vinculación con algún documento, prueba actuada en el contradictorio. Y en eso nosotros hemos advertido en cada una de las intervenciones, no de todos, pero sí de muchos de los abogados intervinientes. Han hecho alusión a testimoniales. Han hecho alusión a que la prueba, que ese documento que en ese momento están oralizando no puede ser interpretado solo, y han glosado parte de otro, han glosado disposiciones incluso de la Fiscalía, han señalado el delito al que se refiere. Entonces, no es correcto que eso no se haya realizado. Eso importa. Aporte probatorio importa de alguna manera, mínimamente, una interpretación, lo que no quiere decir decantarse por argumentos y hacer toda una argumentación. Eso lo dijimos el primer día, lo recordé ayer: no repitan ideas, no repitan los argumentos. Y en ese sentido, el código, pues en el 384.4 tiene la institución procesal para garantizar el contradictorio a las otras partes. Será en su momento que las partes señalarán por qué refutan, cuál es para ellos el contenido de ese documento. En ese sentido, lo que sí está prohibido, pues, es referirse a algo que no se ha actuado en absoluto en el contradictorio y que no se condice, pues, con lo actuado en el plenario. En ese sentido, se declara infundadas las objeciones y se dispone que el Ministerio Público continúe con el aporte probatorio. Y además el señor presidente va a hacer una... Sí, pero con una precisión. La Fiscalía ni ninguno de ustedes puede hacer alusión a una información que no aparece en el documento. Tampoco que anteriormente se haya tenido en cuenta en este juicio como prueba. La abogada de Lozada ha hablado de testimonial, en este caso sería documentos, porque si no, si vamos a tomar una posición, como lo plantea el doctor Ayton, el doctor Romero, no la doctora Lozada, de que nos ciñamos estrictamente al documento, entonces no podrían hacer ustedes ningún comentario de nada que no tenga que ver con el documento. Y eso no está pasando acá. ¿Por qué? A propósito de ser proporcional para que nosotros escuchemos determinada información. Eso es sin perjuicio que al final del juicio van a hacer un alegato de clausura. Vamos a dar un tiempo que sea proporcional para que nos expliquen si hay indicios, cuáles son los indicios que se convierten en prueba indiciaria, la motivación, la concatenación que haya de cada uno de ustedes.
Si no, imagínense, si en cada documento vamos a utilizar una sesión, tampoco es conveniente. Y aparte no redundar y no traer información que no tiene nada que ver con el caso. Tampoco queremos hacer quedar mal a determinadas personas que hagan intervenciones que no correspondan, pero vamos a tener que ser muy radicales cuando veamos algo que realmente no tiene nada que ver con el tema, ¿ya? Por favor, ustedes saben que el ejercicio de derecho de defensa en un juicio oral tiene que ver con proporcionar información a los jueces que sea de la mayor calidad. Por otro lado, el comentario del señor Aníbal Torres. Señor Aníbal Torres, a propósito de su comentario, que no hay principio de igualdad, porque las personas que están con una orden de prisión preventiva se encuentran al costado de un personal de limpio, una policía. Nosotros, los jueces, no nos encargamos de la seguridad de los señores. Acaba de salir el señor Castillo, ha ido a un lugar que él necesita ir, podría hacerlo la señorita Chávez, muy respetuosamente ellos nos piden, podemos salir, salen, pero tienen que ir acompañados por ellos. Ellos son los responsables de la seguridad de los señores, nosotros no. Entonces, de ninguna manera estamos violando nosotros la igualdad cuando la policía, el limpio, la policía tiene que estar en alguna posición seguramente, porque esas son sus instrucciones. Los señores no están engrilletados. Los señores tienen toda la libertad. El señor Castillo entra cuando requiere una atención médica, se va a su atención médica, tiene 2 abogados, es su posición ejercer el derecho de defensa de la forma que él estila. La señorita Chávez tiene 3 abogados. En fin, le permitimos el uso del celular. Cuando es posible una lacto, se comunica con ellos, esté en virtual o no. Entonces, creo que, señor, si hay otro motivo que se viole el principio de igualdad, en su oportunidad seguramente su abogado nos lo dirá, pero estimamos, señor Torres, con el respeto que le corresponde a usted, que no es correcto lo que usted ha hecho, porque nos está poniendo en una situación como tribunal que estamos vulnerando algo que realmente no está ocurriendo, señor Torres, ¿ya? Tenga por favor, la bondad de entender las cosas que le estamos planteando, ¿ya? Señor fiscal, siguiente documento. Bien, antes de dar paso a la prueba número 20, al igual que hice prelativamente, debo señalar que el despacho que represento se refiere a una transcripción de un audio. Sin embargo, en aplicación del artículo 61, numeral 1, y el artículo 383, numeral 2 del Código Procesal Penal, actuando con objetividad y en base al principio de legalidad, debemos de señalar que esta transcripción ha sido objeto de examen del testigo, en este caso Cintia Isabel Malpartida Guarniz, razón por la cual nos desistimos de su lectura tomando en cuenta la redacción normativa señalada en el artículo 383 numeral. Bien, se está desistiendo de la prueba número 20, acta de transcripción de audio de acusación constitucional reservada, brindada por Cintia Malpartida Guarniz en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La Procuraduría sobre el desistimiento. Sin objeciones, señora magistrada. La defensa del señor Torres Vázquez. Bueno, señor miembro del Pleno, nosotros nos oponemos al desistimiento. ¿Por qué se opone? ¿Por qué? Porque la señorita Cintia Malpartida Guarniz vino a este plenario y justamente respecto a mi patrocinado Aníbal Torres se rectificó sobre los calificativos que se había puesto, ¿no? Y estando una prueba documental que también ha sido ofrecido acá por representante del Ministerio Público, esto ha sido dado también en la sede del Parlamento, del Congreso. Entonces, por lo que para esta defensa es necesario hacer algunas precisiones respecto a esta declaración. A ver, le recuerdo que el señor fiscal ha invocado el 383.2. El 383.2 del Código Procesal Penal dice: no son oralizables los documentos o actas que se refieren a la prueba actuada en la audiencia ni a la actuación de esta. Todo otro documento o acta que pretenda introducirse al juicio mediante su lectura no tendrá ningún valor. Por eso es que el fiscal dice: la señora Malpartida Guarniz ya fue examinada en este plenario el 27 de marzo del 2025. Con esa precisión. Sí, con esa precisión, señora magistrada, entonces estamos a lo que resuelve el Pleno, pero nos oponemos. Bien. Se opone. Pero sí, señora magistrada. ¿Tiene o que resolvamos o se opone? No, nosotros nos oponemos. Doctor Guerrero. Gracias, señora directora de debates. Disculpe, parece que hay un problema de comunicación, porque lo que ha dicho el señor fiscal es que como ya vino la testigo, y ha declarado acá, incluso ha hecho algunas aclaraciones a las que usted mismo se está refiriendo, ya no tendría sentido la lectura del documento, pues, porque ahí está
Eso es una declaración preliminar, que ha sido además utilizada en el contexto del contradictorio. Disculpen, no entiendo entonces por qué se opone. No, al respecto que esta declaración ha sido dada en sede de Parlamento, porque acá en la documentación... No, sí, pero igual, es una declaración previa, porque acá lo que prima es la declaración en el juicio. Sí, señor magistrado, sino que queremos hacer alguna presión al respecto No, pero también al perdón, patrocinado. ¿usted desea que se someta al contradictorio esa declaración en sede parlamentaria? Exacto, porque se está presentando como prueba documental aquí. Pero si el señor se está desistiendo, ya no se va a valorar. Por eso nosotros nos oponemos, porque para nosotros sí es pertinente que se haga lectura de esa prueba. Bueno, gracias. La defensa del señor Lozada. Ninguna objeción. Ninguna objeción, señorita magistrada. Gracias. Bien. Venero. Ninguna observación. Chávez Chino. En todo caso, hay que recordar que en la sesión cuando vino el señor Bazán, hubo una confrontación por mi parte con la sala, porque yo me opuse al Twitter, y ustedes refirieron que el Twitter no se había puesto a la vista del señor Bazán, y era el motivo por el que se debatía una pieza procesal que, a lo contrario de dicho por el vocal Guerrero, es distinto. En el caso de él no se le puso a la vista y se debatió, pese a que vino. Entonces, si esta persona vino y tampoco se le puso, porque las contradicciones salieron solo de su declaración primigenia, no de la del Congreso, entonces acá, como lo ha dicho el abogado el señor Aníbal Torres, debería también darse pues el debate de esta pieza procesal. Estaríamos en la misma condición del Twitter de Bazán. En todo caso, yo también pediría que se haga el debate de esta pieza procesal. Gracias. Se opone al desistimiento, ¿no es Me cierto? opongo al desistimiento. Bien. La defensa del señor Huerta. Señores jueces, si bien es cierto, resultaría innecesario, creo yo, el documento, ¿no? La actuación, porque ya vino la testigo, dio la información de su propia boca. Sin embargo, en esta acta hay mucha información que nutre la teoría nuestra, la teoría de la defensa. Entonces, repito, si bien es cierto, la testigo ya habló, fue interrogada, contraexaminada, pero repito, también en esta acta hay muchísima información que nutre nuestra postura, nuestra teoría, la idea que hemos tenido desde el primer punto de los alegatos de apertura. Entonces, si es que es posible y así ustedes lo disponen, sí nos gustaría que se pueda dar pues lectura a cierta utilidad del documento. Repito, igual somos muy respetuosos de vuestra judicatura y de lo que está establecido en el 383.2. Muchas gracias. Gracias. La defensa del señor Castillo. Esta defensa va a dejar que su judicatura resuelva, pero teniendo en cuenta con respecto a lo que ha manifestado la defensa de Chávez Chino, dado que en sesiones anteriores se tuvo un criterio que se lea el documento, muy a pesar de la oposición de esta defensa. Eso es todo, doctora. Bien, el Ministerio Público respecto de las oposiciones. Sí. El Código Procesal Penal establece determinadas reglas en materia de oralización de documentales. Y debo dejar constancia que las defensas técnicas los han invocado el artículo 383, numeral 2 del Código Procesal Penal, al señalar que un órgano de prueba, cuando ha declarado, como es el caso de la testigo, sería inocuo su incorporación no por condición o requerimiento personal del Ministerio Público, sino por mandato expreso del Código Procesal Penal. 2. No existe a consideración del Ministerio Público una similitud o una analogía que ha deslizado muy respetuosamente la defensa de la acusada Chávez Chino, por cuanto en el interrogatorio que ha sido sometido Malpartida Guarniz, se le ha puesto, se ha sido sometido a un contrainterrogatorio sobre las declaraciones y afirmaciones que ha declarado en el evento que ella ha señalado el día 7 de diciembre del año 2022. Tercer punto, hacer una prueba de instancia de parte del Ministerio Público, que no existe en todo caso una prueba o una comunidad de prueba, no puede actuar en este caso la sala
sobreviniendo la titularidad que tiene el Ministerio Público en la oferencia de ese medio probatorio. No se puede constreñir, tomando en cuenta que es un medio probatorio del Ministerio Público, no de las partes procesales. El Código Procesal Penal establece que el desistimiento causa efectos a la parte oferente y no puede ser trasladada a ningún sujeto procesal. Por tales consideraciones, muy respetuosamente, consideramos que se debe desestimar las objeciones planteadas por las defensas en esta audiencia. Y como he hecho alusión al señor fiscal, para hacer una réplica a lo que dijo. A ver, puntualmente tiene la palabra, sí. señor. En primer lugar, señores magistrados, ustedes tienen conocimiento que esta defensa técnica recién aparece en juzgamiento. La ineficacia de un abogado anterior en etapa intermedia, incluso el Tribunal Constitucional respeta este punto, no podría darse acá como que solo es prueba de la Fiscalía y nosotros no recurrimos. En segundo lugar, las contradicciones a las que se sometió la señora Cintia Malpartida son sus declaraciones que tuvo a nivel de Fiscalía. Una de ellas es la declaración que está en la página 847 de la documentación que ustedes nos brindaron, y la otra está, recién ustedes la volvieron a colocar porque nosotros tenemos conocimiento que el 3 de marzo del 2023 tuvo otra declaración. O sea, en conclusión tuvo dos declaraciones en Fiscalía y de estas dos declaraciones se llevó la contradicción, pero nunca de la declaración en el Congreso. Pese a que el señor defensor público, yo no estuve presente en esta audiencia, parece que lo pidió, pero le negaron que se haga lectura de la misma. Entonces, con todo, siendo así, ¿cómo quedaría esta declaración que ha pasado la etapa intermedia? Como se dice a veces, ha pasado los filtros. ¿Qué pasaría con esta prueba entonces? Eso sería todo por parte de nuestra clienta Betsy Chávez Chino. Gracias. La defensa, señorita juez. Solamente para acotar, Sí. Muchas gracias. Lo mencionado por el representante del Ministerio Público, que en la parte oferente, si se desiste, ya nosotros no podemos solicitar que ésta se actúe. Pero estamos en el juicio oral, no estamos en la etapa intermedia. Esto a partir del juicio oral, prima a la comunidad de la prueba. Es decir, la prueba ya no forma parte del Ministerio Público, sino forma parte de todas las personas que estamos aquí por el principio de comunidad de la prueba. Es decir, se somete al debate, si el Ministerio Público se desiste, pues nosotros tenemos la oportunidad de solicitar. Si en caso no queremos que se actúe, tendrá que resolverse al respecto. Muchas gracias. Bien. A ver, sí, la defensa del señor Torres. Doctora, para ser más preciso, respecto a lo que ha dicho también el abogado de la señorita Betsy Chávez Chino, el representante del Ministerio Público señala que aquí se ha debatido las declaraciones previas de Cintia Malpartida Guarniz, pero esta declaración ha sido en sede del Parlamento. Hay que tener en cuenta también que aquí, en ese momento, con la declaración de Cintia Malpartida Guarniz, también se ha tenido como coacusado al señor Roberto Herbert Sánchez Palomino, en la cual, mediante una apelación en sobrecimiento, la Sala Penal de Apelaciones ha declarado fundada su sobresí y sobreseyeron el caso. Entonces, es importante tener conocimiento. ¿Por qué, señores miembros del tribunal? Porque, ¿qué dijo respecto a Roberto Sánchez Palomino? Sí, ahorita no ingresemos a lo que dijo, no, porque todavía está para actuar. Sí, doctora, porque es importante, porque en esa misma resolución, señores miembros del tribunal, dice: el saludo entonces al presidente, se refiere al saludo de la República José Pedro Castillo Terrones, tras su mensaje a la nación, decirle por el país, solo reflejaría, de ser así, una opinión, o en todo caso, una posible aprobación a lo que en ese mensaje se decía, pero no es propiamente un acto de intervención delictiva del tipo penal de rebelión. Esta última conducta, la expresión de un saludo y la presunta aprobación, no pertenece al género de comportamiento que el legislador pretende prevenir con el artículo 346 del Código Penal: alzarse en armas para variar la forma de gobierno. Es la apelación 242 del 2024. ¿Y eso qué tiene que ver con la declaración de Malpartida? Con la declaración de Cintia Malpartida Guarniz, porque ella habla de un saludo, en la cual mi patrocinado Aníbal Torres le habría dado al expresidente Pedro Castillo Terrones, pero que también eso ha sido contradecido por las declaraciones del señor Willy Huertas, sí, por la declaración de Emilio Bobbio, y el último, que es Antonio Pantoja, su propio camarógrafo. Bien. Por eso es pertinente, señora magistrada. Bien. Muchas gracias. Con esas incidencias, este colegiado se va a reservar para resolver en la siguiente sesión esta incidencia.